Bendiciones para todos. Qué alegría es estar nuevamente compartiendo con ustedes de la comunidad de sus hogares. Le damos gracias a Dios porque su amor permanece fiel, porque mientras haya vida y esperanza, y hoy Dios nos permite nuevamente estar aquí a través de este medio, reflexionando a través de lo que Él nos dejó, de sus enseñanzas que nos dejó escritas en la palabra de Dios. Así que vamos a disfrutar, a compartir este tiempo de bendición, pero vamos a colocar primero delante de Dios la enseñanza, la reflexión en esta tarde. Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de compartir de ti, de aprender cada día más de tu palabra. Hoy, Señor, te agradezco por cada uno de las personas que a través de este medio, Señor, escuchan tu palabra. Declaro que ella llega a sus corazones y hace la obra para la cual es enviada. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre tienes el control de este tiempo y de todo lo que hagamos. Que todo lo que hablemos lleve gloria, honra y adoración a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Quiero compartirles un tema que he titulado De la frustración al milagro. Cotidianamente se habla mucho de la vida de Jesús. Se habla de sus milagros, se habla de todo lo que Él logró con sus discípulos, lo que Él logró hacer en multitudes, la alimentación de los 3,000, de los 5,000. Pero hay algo muy en particular que fue lo de mayor impacto en la vida de Él, que fue su vida, su testimonio y sus palabras. Cada vez que Él hablaba, convencía. Y a los que tal vez en el momento no lograba persuadir, ese mensaje se iba en sus corazones y más adelante Dios inquietaba y hacía la obra para la cual había sido enviado. Entonces hoy queremos reflexionar acerca de un pasaje en este tiempo y que está ubicado en el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas del 1 al 11. Dice la palabra de Dios en Lucas 5, 1, 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quisiera en este momento compartir un poco acerca de la historia que acabamos de leer. Llegaba Jesús a la orilla del mar, a la orilla de una playa. Pedro y sus compañeros, Simón en ese momento llamado, habían estado toda la noche pescando. Ellos eran empresarios, se dedicaban a la pesca, eran expertos en el tema. Habían estado toda la noche pescando y no habían logrado nada. Habían estado intentándolo una vez y otra vez y otra vez. Y en ese momento se sentían cansados, se sentían frustrados, se sentían en ese momento en que su meta, sus sueños no lo habían logrado en esa noche. Amaneció y cuando llegan a la playa
ya estando lavando las redes, con cara de frustración, con cara de decepción, porque habían perdido la labor de toda la noche y no tenían nada que llevar a vender. Tal vez no tenían en ese momento nada que llevar de provisión a sus hogares, pero había un milagro en la playa esperándoles. Estaba alguien muy especial que ellos no conocían, nunca habían visto. Cuando Jesús se acerca y les dice, présteme su barca. Y no solamente présteme su barca, sino muévala de ahí. Necesito que la corramos hacia adentro para que toda la multitud me pueda ver. Y en ese momento, Simón obedece, corre su barca, le presta la barca a Jesús. Y Jesús entra a ella, enseña a la multitud. Y ellos en medio de su cansancio, de su sueño, hubiesen podido decir, no, la verdad qué pena, estamos cansados y si quiere, pues pídale el favor a otro. Pero ellos aceptaron oír la palabra de Dios. Ellos se quedaron ahí hasta que Jesús predicó. Y habiendo ellos escuchado el mensaje y habiendo visto Jesús la actitud que ellos tenían, dijo, es el momento de hacer el milagro que ellos están necesitando. Es el momento de mostrarme a ellos, es el momento de revelarme a ellos, porque tienen una actitud correcta, porque tienen un corazón sensible a escuchar. Y ellos sabían que lo que iban a escuchar era la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, es cuando entendemos que en muchas ocasiones, en los momentos más frustrantes de nuestra vida, eso nos hace reflexionar que cuando estamos en decepción, cuando creemos que continúe nuestra vida, cuando creemos que no hay por dónde más, no vemos salida, es cuando Dios se revela. Pero Él que ve en nosotros, en medio de la situación, en medio de las tristezas, en medio de la preocupación, lo más importante es levantar nuestra mirada y decirle, Dios, ayúdame. Dios va a estar siempre atento. Él siempre va a tener una solución inmediata, pero depende de la actitud que nosotros tengamos en medio de la situación. Si tenemos una actitud incorrecta, posiblemente vamos a tener que volver a repetir esa misma lección hasta que aprendamos a tener una actitud correcta para que Dios pueda actuar con el milagro que estamos esperando. Entonces, en ese momento Dios le da a Pedro la oportunidad de convertir su frustración en milagro. Y ese milagro bendijo la vida de él, bendijo la vida de los que estaban con él pescando y aún nos ha bendecido a nosotros, porque a partir de ese momento fue el llamado de Pedro. Y a partir de ese momento es cuando Dios le dice, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. En muchas ocasiones, parte de nuestro diario vivir, parte de las situaciones que vivimos, es porque más adelante las vamos a necesitar para poder hablarle a otros, para poder con nuestro testimonio contarle cómo Dios obró de esa manera. Y así nos parezca en el momento, pero ¿esto para qué me sirve? ¿Pero por qué estoy viviendo esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué tocó a mi hogar? ¿Pero por qué tocó a mi familia? ¿Pero por qué esta situación llegó aquí? Pero siempre en Dios todo tiene propósito. Aun cuando no lo conocemos a Él, aun cuando Él no se nos ha sido revelado, todo en Dios tiene propósito. Entonces, es ahí cuando en medio del milagro, en medio de la situación, Dios se revela y ahí entiendo y ahí veo que mi milagro sirve para edificar a otras personas. Pero vamos a ver cómo fue que Simón, en su momento se llamaba Simón, ¿cómo fue que él hizo para cambiar de frustración a milagro? ¿Qué actitud tuvo? Porque es que sencillamente los milagros no se van a presentar así porque sí. Nosotros debemos provocar los milagros. Con nuestra obediencia, con nuestras palabras, con nuestra actitud, debemos provocar el milagro. Debemos invocar el nombre de Dios. Y muchas veces aún Dios en su amor, ellos estaban cansados y tal vez no invocaron el nombre de Dios en el momento. Y muchas veces decimos, bueno, pero en medio de la situación,
¿qué hago? Ahí es cuando Dios envía una persona, cuando Dios envía un mensaje, cuando Dios busca la estrategia para hacerle llegar el mensaje y la respuesta de lo que estamos esperando. Entonces vamos a leer en Lucas 5:1 y vamos a entender cuál fue la primera actitud de Pedro. Y les decía en Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lo primero que hizo Simón fue prestar sus oídos para oír la palabra de Dios. Él pudo haberse acostado, él pudo haberse ido y haber vuelto más tarde por su barca, pero él decidió oír la palabra de Dios. Él decidió quedarse en medio de su cansancio, tal vez en medio de su enojo, en medio de su frustración. Él dijo, yo quiero oír qué es lo que Él quiere enseñarnos. Y tuvo una actitud correcta. Ahí empezó la preparación de su milagro. Es nuestra actitud la que hace los cambios en nuestra vida. Situaciones vivimos todos, momentos de angustia los vivimos todos, pero la diferencia es en cómo estoy afrontando cada situación. ¿Estoy buscando una solución? ¿Le estoy pidiendo a Dios ayuda para salir de una situación? ¿O estoy buscando un culpable? Pues déjeme decirle que si estamos buscando culpables, nos vamos a enredar mucho más en la situación. Nos vamos a demorar más en buscar la salida. Es más fácil cuando entendemos que a través de Dios y a través de su palabra podemos lograr convertir nuestra aflicción en milagro. Y dice en el versículo 3 del mismo capítulo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro, ¿qué hizo? Le cedió la barca a Jesús. Pedro le dijo, es toda tuya. Quiero ir y quiero ser de bendición. ¿Cuántas veces Dios ha pedido que le cedamos nuestra barca, que le cedamos nuestra vida a Él? ¿Cuántas veces parte de las situaciones que vienen es por nuestras actitudes? Es porque estamos haciendo las cosas mal hechas. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho, así no es? Así no se actúa, hay que cambiar, hay que buscar soluciones. Hay que mejorar la manera de actuar. ¿Y qué queremos? Que Dios solucione, pero que nosotros no cedamos nada. Dios dice, déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu hogar y yo voy dándole un rumbo mejor en lo que me estás pidiendo. Pero queremos que Él llegue y actúe, pero no queremos entregar nada. Nuestros derechos no los queremos ceder. Simón en su momento cedió sus derechos, entregó la barca para que Jesús la usara. Nosotros seremos el instrumento que Dios necesita para bendecir a otros. Cedamos nuestra barca, cedamos nuestro corazón. Lo que sabemos que estamos haciendo incorrecto, coloquemos en las manos de Dios. Es el momento de estar a paz con Dios. Es el momento de no creer que podemos restringir ciertas áreas de nuestra vida. Dios, te permito esto, pero esto y esto sí, no, porque esto es mío. Con esta situación yo me las arreglo. Pero si Dios nos está pidiendo la barca completa, Simón no le dijo, aquí este pedacito, pero no, él le dijo, toda es tuya. Y él se sintió en casa, se sintió cómodo y se sentó a enseñar en la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere, que nuestra vida sea un altar para Él. Que Él se sienta cómodo en vivir en nuestros hogares, que Él se sienta cómodo en compartir con nuestras familias, que seamos representación de su amor, que seamos representación de su perdón. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos para convertir la frustración en un milagro. Pero Pedro hizo algo más y lo vamos a leer en el versículo 5 del mismo capítulo. Y dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro reconoció la condición
En su momento, Pedro le dijo, Señor, aquel que conoce del tema soy yo. Y entiendo que lo intenté toda la noche, que estuve toda la noche echando la red y no agarré ningún pescado. O sea, me siento frustrada. Vengo con mal genio, con una actitud. Y parecía que lo que Jesús en su momento le estaba proponiendo, era algo ilógico. Porque él, que era el empresario, él sabía que ya la noche había terminado, que es el momento muy, muy preciso para la pesca, que ya no había tiempo, porque para lograr una buena pesca hay que intentarlo muchas veces, que ya estaba de día, que no iba a ser posible, que prácticamente su entorno no era favorable para poder lograr con éxito lo que Dios le estaba proponiendo. Pero él decidió, por encima de su experiencia, colocar la confianza en Jesús. Y en ese momento es cuando Jesús le dice, boga mar adentro. Aquí en la orilla no se pesca nada. Aquí en la orilla no es. Cuando Dios nos quiere entregar el milagro, nos dice más adentrico. En las orillas no se consigue peces de buen tamaño. En las orillas no está el milagro. Tenemos que adentrarnos más. Tenemos que buscar más de Jesús. Tenemos que desear entender quién es Jesús en nuestras vidas. Que Cristo se revele en nosotros. Que el Espíritu Santo empiece a redarguir y a cambiar. En las orillas no. Y cuando estaba estudiando esta palabra, recordaba cuando tenía la oportunidad de ir al río. Y yo veía que la gente iba y pescaba en el río, pero se paraban en la mitad del río. Nosotros pues de niños, recuerdo, estaba muy niña, yo me iba a las orillas a mirar qué podía yo pescar. Y nos llevábamos una bolsita para ver qué pescábamos. Y lo único que había en las orillas eran unos renacuajitos negros, pequeñitos. Y si bien nos iba, veíamos unos pescaditos chirriquitos, no se dejaban agarrar. Y era todo lo que podíamos lograr en las orillas. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, vaya, boga mar adentro, es métate en las profundidades. Porque cuando navegamos en las profundidades es cuando encontramos la bendición. Cuando estamos obedeciendo lo que Dios nos pide, es cuando empezamos a entender la obra grandiosa que Dios tiene para nuestra vida. Y la obra más grande que Jesús nos puede ofrecer a nosotros es la de la salvación. Es el regalo más grande, es el de la salvación, el de tener la tranquilidad de saber para dónde van nuestras vidas. Y ahora, después de que nosotros lo entendemos y recibimos la salvación como regalo, también hacemos partícipes a otras personas. Entonces, sencillamente, después de que Pedro le dice, Señor, reconozco que como empresario y como pescador fracasé. En esta noche fracasé, pero quiero colocar la confianza en ti. Quiero creer en lo que tú me estás haciendo. Quiero hacer algo fuera de lo común. Pareciera que no, con la experiencia que tengo, no vaya a ser muy exitoso. Pero si tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Y hay algo muy particular en ese versículo que Pedro menciona. Cuando Pedro decide obedecer, dijo, en tu palabra echaré la red. Cuando Pedro decide obedecer y dice, en tu palabra echaré la red, es muy diferente el decir, por la palabra he hecho la red, a decir, en tu palabra. Cuando él dice en tú, es porque él ya se había apropiado de esa palabra. Es porque él ya la había hecho suya, la había creído. Y por eso él se atreve a hacerlo, a ejecutar la orden que Jesús le había mandado hacer. Y muchas veces hay momentos que no entendemos lo que Dios nos pide que hagamos y nos parece a veces descabellado la idea de caminar en lo que Dios nos está pidiendo. Pero lo que sí sabemos
es que así no entendamos lo que está pasando en nuestras vidas, así no entendamos el momento que estemos pasando, si es Dios el que nos está invitando a obedecer y a caminar, hagámoslo, porque siendo guiados de la mano de Dios, vamos seguros. Entonces, cada vez que Dios nos pida la barca prestada, no lo dudemos, porque cuando nosotros obedecemos y le prestamos nuestra barca a Jesús, no solamente nuestras vidas es bendecida, también podemos bendecir a otros, así como Pedro lo hizo, y lo vamos a leer en el versículo 7 del mismo capítulo 5 que estamos leyendo. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando somos obedientes a Dios, la bendición no solo llega para nuestras vidas, sino también llega para compartirla a otros, también llega para beneficiar a los otros que están a nuestro alrededor. Entonces, es importante entender cuando Dios nos llama, porque somos nosotros los canales de bendición para nuestra casa, somos nosotros los canales de bendición para nuestra familia, aún para nuestros vecinos, aún para personas que tal vez no conozcamos. Pero Dios siempre va a tener el plan perfecto para entregarnos lo mejor. Tal vez no lo merezcamos, tal vez digamos, pero a mí no creo que me sucedan cosas buenas porque tal vez no he sido el mejor, pero el amor de Dios es más grande, que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a leer el versículo 8 del mismo capítulo, donde Pedro entiende que toda la gloria es para Dios. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento, Pedro entiende que no merece que Jesús le ame tanto. En ese momento Pedro dice, no he hecho mérito para recibir tanto de Él. Y si usted en este momento piensa y dice, yo creo que no he sido el mejor como para que Dios me pueda amar, como para que Dios me pueda perdonar. Pero hoy Dios a través de su palabra nos está diciendo, Dios hace las cosas nuevas. Hay nuevas oportunidades. Los milagros de Dios están ahí esperando para que lo provoques, para que le permitas a Jesús entrar en la barca, para Él poder ejecutar lo que tanto anhelado en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu entorno. Es el momento de nosotros, depende de que podamos cambiar de frustración a milagro las circunstancias. Es nuestro lenguaje lo que cambia todo, es nuestra actitud el que cambia todo, pero sobre todo es la mirada puesta en Jesús. Y en este momento entendemos que Pedro luego nos bendijo porque fue el que extendió la palabra de Dios. Cuando él entiende el milagro, reconoce que era pecador y que no merecía, Jesús le dice, a partir de hoy te haré pescador de hombres. Y muchos de los que en este tiempo, y tal vez en los que ya no están, conocieron la palabra porque Pedro extendió el evangelio de Dios a través de muchas naciones, muchas lenguas. Él lo hizo con sus compañeros de trabajo, que eran los 12 que Jesús preparó, pero él tuvo una labor muy especial y fue confiable para Dios. Seremos confiables para Dios. Él lo quiere, Él quiere confiar en nosotros su grandeza. Él quiere compartir en nosotros su grandeza. De nosotros depende si queremos bogar mar adentro, adentrarnos cada día a conocerle a Él. Pedro luego tuvo la oportunidad de ver la mano de Dios en otros milagros, en otras ocasiones, y rápidamente lo vamos a leer en Juan 21:5. Él también tiene esa experiencia y dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les respondieron, no. Leamos el 6 también. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ese milagro lo hizo Jesús también con Pedro. Y Pedro pudo ver la cantidad.
estado pescando también toda la noche. Había más personas con él. Y en esta ocasión, ahí leyendo todo el contexto, nos menciona que fueron 153 peces que lograron sacar. Mencionan la cantidad, en la anterior pesca había sido muchos más, pero estos dicen que eran peces muy grandes. Y Dios siempre lo iba sorprendiendo con milagros. Dios siempre iba cautivando la mirada de Pedro. Dios siempre iba dándole respuesta a lo que él quería. También vemos en Mateo 17, 27. Vemos otro milagro que también pudo ser partícipe Pedro con Jesús. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. En ese momento estaban cobrándole los impuestos a Pedro y a Jesús, pero era por juzgarles, era por mirar a ver si Jesús realmente iba o no a pagar el impuesto. Y Pedro recibe la orden de Jesús, vaya a tal lugar. Y con anzuelo, ni siquiera le dijo con red, que de pronto hay más facilidad y rapidez de pescar. Le dijo, ve y hazlo con anzuelo. Y el primer pez que logres traer al anzuelo, dentro de él hay una moneda. Con el valor de esa moneda vas a poder pagar tu impuesto y el mío. Pedro obedece, Pedro sale corriendo, Pedro va y tira el anzuelo. Ya Dios le había dado la orden a un pescado que tal vez en algún momento de la vida a una persona que estuvo en el mar se le cayó esa moneda de ese valor. Ese pescadito tenía que ir a las profundidades a rescatar esa moneda. Ese pescadito tenía que venir y traerlo y atragantarlo y traerlo en el momento preciso que Pedro lanzara el anzuelo. No podía caer otro pescado, tenía que ser él, pero esa orden tan perfecta no la pudo haber dado alguien sino Jesús, que es nuestro Dios perfecto. Y cuando Pedro abre la boca del pescado, ¿qué había? El valor de la moneda que debían pagar los impuestos con Jesús. Una vez más, Jesús le demuestra el poder a Pedro. Y así, en ocasiones, ese pescadito tenía que ir a entregar la bendición, porque a ese pescadito tenía esa moneda ahí atragantada, no le dejaba comer, no le dejaba respirar, no le dejaba hacer ninguna otra clase de actividad hasta que no cumpliera la orden divina. Y así Dios ha dado en nuestro tiempo orden a otras personas para que nos bendigan. ¿A quién va a usar Dios? Al que quiera. Él usa al que necesite para entregarnos la bendición. No lo dudes. Es el momento de decirle, Dios, coloco la mirada en ti. Te cedo mis derechos. Te cedo mi barca. Haz lo que necesites hacer. Y estoy segura que en el momento que vayamos a Él y le digamos, Dios, necesito que de esta frustración hagas un milagro. Él va a estar ahí para traer respuesta a nuestras vidas. Él va a estar atento para traer respuesta a nuestras vidas. Y nuestras redes es solo lanzarlas. Nuestras redes están listas. Nuestras redes están listas y los pescados ya tienen la orden para llegar a nuestra barca. Y muchas veces nosotros necesitamos ser llenos de peces. Y esos peces representan los dones, los talentos, las habilidades, la visión, los sueños. No nos cansemos de luchar. No nos cansemos de soñar. No nos cansemos de ser de visión grande. Porque Dios hará cosas maravillosas. Pero para el que no se cansa de soñar. Cuando logres tu sueño, ese sueño va a ser de bendición para muchos más. Porque hay personas que están pensando en pescas grandes, milagrosas, como hay otras que están pensando tal vez con una sardinita suficiente, con un pescadito es suficiente, o tal vez como me pasaba a mí cuando era niña, con un renacuajito que lograba en la orilla era suficiente. Entonces, la bendición que Dios te quiere entregar va a ser tan abundante, tan grande, que vas a poder bendecir a otros. Porque así es nuestro buen Dios. Así que yo le animo, en este tiempo yo le animo, no te canses
de soñar. No te canses de caminar por tus sueños, que Dios puede cambiar las circunstancias. No interesa el tiempo que estés viviendo, no interesa las circunstancias, no interesa la enfermedad, no interesa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sigue trabajando por tus sueños, que ya hay un pez que recibió la orden para que llame a los demás y lleguen a tu red. Así que te invito para que cierres tus ojos en este momento y vamos a decirle a Dios: Dios, esta es mi petición. Quiero que hagas de mí esto y esto. Quiero que cambies estas circunstancias. Quiero que me enseñes a creer en ti. Quiero aprender a caminar de tu mano. Voy a orar por ti en este momento. Dios, te damos muchísimas gracias porque me has permitido compartir tu palabra, Dios. Sé que muchas de las personas que nos escuchan a través, Señor, de estos medios, hay muchas peticiones, Señor. Hay mucha necesidad, hay muchos sueños frustrados, Señor. Hay muchas situaciones que no nos han salido como hemos querido. Pero hoy, Dios, tú nos estás pidiendo que te entreguemos nuestra barca y que confiemos en ti, porque tú puedes hacer que de una frustración haya un gran milagro, Dios. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Dios. Y sabemos que tú tienes respuestas. Hoy declaro que para el que cree todo le es posible. Hoy declaro que para el que ha decidido colocar su fe, su confianza y su mirada en Jesús, todo le es posible. Hoy los bendigo cada día con fuerzas nuevas para seguir caminando de la mano de Dios por sus sueños. Hoy declaro que el Espíritu de Dios llena cada vida, cada corazón de su sabiduría para seguir adelante, para seguir siendo unos visionarios y lograr con excelencia lo que Dios nos entregó para este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tus bendiciones y gracias por tus respuestas. Le bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que la bendición de Dios reposa de manera sobreabundante en tu vida y en tu hogar. Para Dios no hay nada imposible, solo es necesario creer. Y quisiera que el que está oyendo por primera vez esta enseñanza repita esta oración. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en mi vida, que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Reconozco que solo a través de ti, del sacrificio en la cruz del Calvario, puedo ser perdonado. Te abro la puerta de mi vida. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Y haz de mí la excelente persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. Amén. Hoy les queremos bendecir, declaramos que la gloria de Dios reposa en sus vidas, reposa en sus hogares y seguimos en contacto con ustedes. Bendiciones para todos, Dios les continúe guardando y bendiciendo siempre.